Hola a todos, buenos días. Hoy es 11 de enero. A ver si se escucha está bien aquí. Hola, hola. Sí. Hoy es 11 de enero del 2024. Antes que nada quiero agradecer a todos los que hemos denunciado la página fantasma que nos ha querido plagiar, ya que hemos logrado que se cierre. O por lo menos que cambie de, ahora figura otra persona, no sé quién es. Bueno, en conclusión, lo importante, hemos podido salir del problema, así que agradezco a todos. Bueno, ayer a la tarde, de que hemos podido dar noticias con un poquito más de sal y pimienta, más de condimento. Así que hoy a la tarde vamos a ver si podemos hacer lo mismo. O sea, uno sí, uno no. O sea, un descafeinado y uno con masas finas. Bueno, vamos a las noticias de la primera edición. El comandante del Distrito Sur, superintendente Amir Cohen, ha firmado una orden de cierre por 21 días de un negocio en la ciudad de Ashdod. Este cierre es resultado de la detención de un caso en el que la empresa empleaba a un residente de Gaza durante el periodo de bloqueo y guerra. La detención de este caso se realizó como parte de operaciones policiales específicas dirigidas a combatir relacionadas con el empleo, el transporte y la detención de los residentes ilegales, enfocándose especialmente en residentes de Gaza, debido al riesgo de que puedan ser utilizados para actividades ilegales. Yo no entiendo cómo puede haber todavía israelíes que, así sea de forma legal, toman a esta gente, después de lo que hemos visto que esta gente hace mientras está aquí, además de trabajar, hacen otras actividades. Como parte de su estrategia, la policía está llevando a cabo controles rigurosos en comercios del distrito, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad pública. En una operación realizada por la comisaría de Ashdod se identificó a un residente de Gaza trabajando ilegalmente en una empresa de fabricación de nylon. Durante el interrogatorio se sospechó que el individuo estaba trabajando en el negocio sin los permisos de residencia necesarios en Israel. Los empresarios responsables del negocio también fueron detenidos para ser interrogados y posteriormente puestos en libertad bajo condiciones restrictivas, mientras que el proceso, en su caso, continúa. Además, se inició un procedimiento administrativo contra el negocio, culminando con la firma por parte del superintendente Amir Cohen de una orden de cierre del lugar por 21 días. La policía ha declarado que mantendrá una política de tolerancia cero contra aquellos que inflijan la ley y pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente en tiempos de conflicto. Por otro lado, eh, yo dije, ni bien comenzó la primera semana, de que no han regresado todos los que entraron a Gaza y muchos se han quedado dando vueltas por aquí. Esto ha causado que muchos de nosotros, inclusive yo, entremos en situación de pánico.
por, eh, por el temor de que esta gente esté puede estar entre nosotros. Esta gente que ha ingresado desde Gaza. El Sistema Nacional de Información de la Oficina del Primer Ministro de Israel ha lanzado un sitio web internacional que documenta eventos específicos atribuidos a Hamas. Este sitio, que incluye fotografías y vídeos, se enfoca en lo ocurrido durante la masacre del 7 de octubre. El desarrollo del sitio se realizó en colaboración con el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel y forma parte de una serie de esfuerzos informativos dirigidos a una audiencia internacional, especialmente durante la operación Espada de Hierro. Este lanzamiento se produce en vísperas de la audiencia sobre una petición contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El sitio web, cuyo nombre en inglés es 7 de octubre del 2023, Masacre de Hamas, Documentación de Crímenes contra la Humanidad. Así es el título. Tiene como objetivo presentar una perspectiva sobre los eventos del mencionado día. Todas las fotografías de los lugares del incidente han sido editadas para preservar la privacidad de las víctimas y el sitio está destinado exclusivamente para el público internacional, no estando accesible desde aquí, desde Israel. O sea que yo no lo puedo ver. Moshe Aviv, jefe del Sistema de Información Nacional, expresó que la creación de este sitio web es parte de un esfuerzo más amplio para conmemorar y recordar los sucesos del 7 de octubre, y subrayó su importancia como herramienta explicativa y política. Aviv añadió que el sitio ayudará a Israel en su misión de informar al mundo sobre los eventos de ese día y reafirmar la postura de Israel como víctima de un ataque terrorista. Los combatientes del equipo de combate de la Quinta Brigada, bajo el mando de la División de Gaza, destruyeron cientos de infraestructuras terroristas, posiciones de lanzamientos y medios de observación en la zona del barrio de Karbat Azahá. La Fuerza de Defensa de Israel señalan que el barrio es denso y está formado por edificios civiles, y dentro de estos edificios y bajo cobertura civil, Hamas construyó y utilizó cientos de infraestructuras terroristas. Estas infraestructuras ayudaron a la organización terrorista a llevar a cabo el ataque del 7 de octubre contra los kibutzim, Nir Oz, Nirim y Eina Shlosha. En el marco de la operación, los combatientes atacaron infraestructura terrorista, muchas de ellas en el interior de escuelas, centros comunitarios y edificios municipales. En la zona se localizaron importantes pozos y túneles, numerosas armas y material de inteligencia, incitación y terrorismo. Entre los materiales encontrados se encontraban libros de textos de la organización terrorista Hamas que enseñaba y practicaba el método de funcionamiento de lanzaderas de cohetes y misiles. Además, en una escuela del barrio se encontró contenido que se transmitió a los estudiantes. Imágenes que enseñan sobre el tipo de armas. En la operación, las fuerzas eliminaron a decenas de terroristas y descubrieron y destruyeron unos 40 pozos de túneles. Además, el complejo de la brigada atacó cientos de infraestructuras terroristas. A este punto voy a aclarar algo. De acuerdo a la ley internacional, si un edificio público es utilizado como edificio de guerra, ese edificio deja de ser un edificio público, así sea escuelas, mezquitas, hospitales, deja de ser un edificio público para pasar a ser
un edificio de guerra. O sea, pierde su condición de edificio público, resguardado, o sea, que hay que cuidarlo, que no se puede atacar, para pasar a ser un edificio de guerra. O sea, yo creo que estaría mejor decir ex escuela, ex mezquita, ex hospital, porque dejaron de cumplir con su función para cumplir otra función, o sea, una función de guerra. Un total de 85 miembros de la Knesset han firmado un presupuesto presentado por el parlamentario Oded Forer de Israel Beiteinu, como ya venimos hablando hace un par de días, para destituir al parlamentario Ofer Kasif de la Knesset. La propuesta de destitución surge después de que Kasif añadiera su firma a una petición de apoyo a una denuncia contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La solicitud de destitución ha sido enviada al presidente del Comité de la Knesset, el parlamentario Ofir Katz. De acuerdo con el reglamento, Katz está obligado a establecer una fecha para la audiencia de destitución dentro de un plazo de 21 días. Si el comité alcanza una mayoría del 75% de sus miembros a favor del proceso de destitución de Kasif, el caso se remitirá al Pleno de la Knesset para su aprobación final. En este pleno se necesitará una mayoría de 90 parlamentarios para que el Kasif sea efectivamente destituido, lo cual sería un hecho sin precedentes en la historia de la Knesset. El parlamentario Forer ha comentado que las acciones de Kasif deben interpretarse como un apoyo a Hamas y a acciones contra Israel, y por lo tanto considera que Kasif no debería formar parte de la legislatura. Se prevé que en caso de aprobarse la medida de destitución, la gestión puede ser llevada ante la Corte Suprema de Israel. Esta instancia judicial tendría que determinar si las acciones de Kasif se ajustan a las categorías establecidas en la ley para un proceso de destitución. Negar la existencia de Israel como un Estado judío y democrático, incitar el racismo o apoyar una lucha armada contra el Estado de Israel. En este punto yo quiero aclarar, se necesitan 70 diputados para que se eleve a consulta y después 90 diputados para que la votación sea efectiva. Hay 85, faltan 5. Entre los 5 que faltan está inclusive Netanyahu, que no firmó, 3 ministros que no firmaron. O sea que hay que juntar otros 5 diputados más para poder aplicar esta ley que no tiene precedentes. Esta es una cuestión delicada, delicada. ¿Por qué? Porque se sentaría un precedente. Y este precedente después puede ser utilizado para destituir, teniendo una mayoría, a otro tipo de gente. Por eso es algo bastante delicado. Yo pienso que hay que echarlo a patadas. Eh, pero no sé cómo manejar la situación como para que sea este caso, que como vuelvo a repetir es único, y que sea un caso eh, de apoyo a una lucha armada contra el Estado judío o la negación de la existencia del Estado de Israel. O sea, esto tiene que quedar bien claro para que no se tome esto como precedente para sentar jurisprudencia para otro tipo de casos. Continuamos.
Una multitudinaria manifestación de oración tuvo lugar ayer a la tarde en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, con la participación de miles de personas. El evento se organizó para pedir la liberación de los secuestrados por parte de Hamas. Durante la manifestación se tocaron trompetas y se recitaron capítulos de la Slijot y los Salmos, además de oraciones especiales por la paz de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel, para la sanación de los heridos y por el retorno seguro de los secuestrados. Familiares de los secuestrados participaron de la recitación de los Salmos. La asamblea contó con la presencia de destacadas figuras religiosas, incluidos los principales rabinos de Israel, el rabino David Lau y el rabino Yitzhak Yosef, así como el rabino de la Ciudad Vieja, Avigdor Nebenzal, y el rabino del Muro Occidental, Shmuel Rabinovich, entre otros rabinos, juristas y figuras públicas. El rabino Rabinovich expresó durante la manifestación la importancia de la unidad y la esperanza, invocando bendiciones para el mes entrante y pidiendo la liberación de los cautivos y la victoria sobre los enemigos. La oración fue convocada por el Gran Rabinato y diversas organizaciones, incluida la sede de la familia de los secuestrados, varias redes educativas y movimientos juveniles, como Bnei Akiva y Ezra, anunciaron su participación en la oración. El rabino David Staff, presidente de la organización de rabinos Zahar, destacó la unión en la oración para lograr el retorno de los secuestrados. Por su parte, el rabino Doron Pérez, presidente del movimiento Mizrahi Global y padre de un teniente secuestrado en Gaza, enfatizó la unidad como una fortaleza del pueblo judío. Además de la manifestación en el Muro de los Lamentos, se realizó otro evento en la Plaza de los Secuestros en Tel Aviv, con la participación de los cantantes Idan Reicher y Aaron Razel, el rabino Shmuel Eliau, el rabino Itamar Eldar y Mira Leshem, entre otros. Qué calladitas que están estos grupos de izquierda que condenan constantemente a los religiosos de, de no hacer el ejército. El 50% de los que de los que han caído hasta ahora en combate eran religiosos, con kipá en la cabeza. Muchos rabinos, como vimos recién en este caso, han perdido sus hijos o están secuestrados eh, por, eh, por Hamas. Estos progres de cafetín están calladitos, calladitos. Esta gente que eh, eh, ha defendido siempre a los pobrecitos que nos han atacado y han ido en contra de su propio pueblo porque somos religiosos. Fueron desenmascarados. La realidad salió a la luz. Espero no solo que se mantengan calladitos, sino que hagan una introspección, vuelvan, vuelvan a hacer una reflexión sobre los hechos y si no son religiosos,
no hace falta que pidan perdón, pero por lo menos que vean la realidad, que no sigan mintiéndose ni mintiendo a su entorno. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, sostuvo esta semana su primera reunión de trabajo con la coordinadora entrante de la ONU para Asuntos Humanitarios y Reconstrucción de Gaza, Sigrid Kaag. Durante la reunión, Erdan expresó su preocupación por la conducta de la agencia de la ONU en Gaza, especialmente en lo que respecta a sus declaraciones públicas sobre Israel. Erdan señaló que a pesar de que las fuerzas de defensa de Israel permiten la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, jamás que es reconocido como una organización terrorista por varios países, obstruye su distribución a la población de Gaza. El embajador enfatizó que durante su mandato de 3 años ha advertido repetidamente sobre el uso de instalaciones de la ONU por parte de Hamás en Gaza, sin que se haya tomado medidas al respecto. El embajador también criticó a la ONU por no abordar la construcción de túneles por parte de Hamás y el uso de instalaciones de la ONU para almacenar armas. Además mencionó que hay profesores que a la vez actúan como agentes de Hamás. Erdan aseguró que Israel ayudará a Kaag en su nuevo rol y que recibirá toda la asistencia necesaria, pero espera que su actuación refleje de manera justa la situación real en el terreno. Expresó su deseo de que el mundo conozca la verdad sobre las acciones de Hamás y subrayó la necesidad de una representación precisa por parte de los funcionarios de la ONU en Gaza. Finalmente, Erdan recalcó que no se aceptará una situación en la que los funcionarios de la ONU operen en Gaza presentando una imagen distorsionada de la realidad, especialmente en lo que respecta a las demandas de alto el fuego que mantendrían a Hamás en el poder en la franja de Gaza, ignorando la difícil y peligrosa realidad que esto implica. Erdan es un iluso. Mandan a Gaza gente que son pro, pro terroristas, o sea, mandan a cuidar el queso al ratón. Así nunca, nunca se va a poder lograr nada. Nunca. Eh, Así pasan generaciones y generaciones. Si los que tienen que educar no son cambiados de raíz por una educación sana, de paz, de amor, esto no va a cambiar. Y es evidente que la gente de la ONU que es mandada a estos sitios es gente que están de acuerdo con las posiciones de los terroristas. ¿Cómo va a cambiar? Es imposible. O es gente que está contaminada, o, o es gente que desde lejos se come la publicidad progre que pseudo-intelectual que circula por el mundo. ¿Por qué no instalan esta gente que está en Europa o en Estados Unidos su oficina en la Franja de Gaza y viene a trabajar directamente aquí a 40 kilómetros, a la Franja de Gaza? Que venga a ver la realidad, no en Israel, no, no,
en Gaza, en Gaza. No que tome decisiones de larga distancia, a larga distancia, de lo que pasa aquí a 40 kilómetros, en base a publicidad o que puedan hacer la gente de Hamas o los israelíes. Ahora, evidentemente la gente de Hamas es mucho más hábil en el manejo de publicidad. Por otro lado, los antisemitas eh, ponderan de que los medios de comunicación están en manos de judíos. Vaya, si está en manos nuestras y se publica, todo lo que se publica contra el judaísmo, ¿qué pasaría si no estuviera en manos de los judíos? Qué contrariedad, ¿no? O sea, hay algo que o en mi lógica no funciona, o en la lógica de aquellos que acusan que los medios de comunicación están en manos de judíos. Hay algo aquí que no concuerda. 25 terroristas de Hamas que fueron capturados vivos desde el 7 de octubre y necesitaban tratamiento médico, fueron evacuados y tratados en hospitales de Israel, como se informó ayer a la tarde por Arutz 12, que es la que seguimos en la televisión. Según el informe, en algunos casos los terroristas de Hamas fueron tratados cerca de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel que resultaron heridos en Gaza por los mismos terroristas de Hamas. También se informó que este es uno de los desafíos más difíciles que han enfrentado en los hospitales en Israel desde que comenzó la guerra, porque en las instituciones médicas hay una gran resistencia al tratamiento de los terroristas, tanto por parte del equipo médico como de las familias de los terroristas, que son los pacientes israelíes. Claro, imagínense, yo soy un médico o una enfermera o no sé, o quien limpia el suelo del hospital, todos tenemos a alguien o un familiar o un conocido o alguien que está peleando en Gaza. O conocemos a alguien o conocemos a alguien que conoce a alguien que ha caído por estos ataques terroristas. Eh, y esta persona que está trabajando en este hospital, o esta persona que está visitando a un familiar que ha sido herido por un terrorista, tiene que estar al lado de un terrorista que está siendo atendido, o sea, uno que está en contra, uno que hizo todo, que intentó o hizo o efectuó o intentó actuar en contra de mi pariente, de mi amigo, de mi conocido, y tiene que estar aquí al lado, y tiene que ser atendido como lo atienden a mi pariente. Ahora, es una situación no muy agradable. Estaba pensando, tampoco debe ser agradable para el paciente, pero es mucho mejor que este paciente, o sea, este paciente terrorista, sea atendido antes de que no ser atendido como ocurrió o como ocurre con los secuestrados que están en Gaza. Claro.
o por lo menos no lo torturan. No solo es atendido, sino que no lo torturan, ni lo violan. Continuamos. Me parece que estoy poniendo demasiado gusto a este descafeinado. Tengo miedo de que me lo censuren. Seguimos. Los palestinos afirmaron que dos periodistas murieron durante un ataque militar. Así. La Fuerza de Defensa de Israel ha aclarado en una reciente declaración que, tras realizar investigaciones, han determinado que las alegaciones palestinas sobre la muerte de periodistas inocentes no son ciertas. Según la Fuerza de Defensa de Israel, los dos individuos fallecidos eran en realidad terroristas. Por otro lado, aclaremos que hay, como ya se ha demostrado, y que parece que como que pasa así desapercibido, hay periodistas o fotógrafos periodistas que sabían y que filmaron todo lo que estaba pasando en el pogrom del 7 de octubre y que eran periodistas y que estaban informados de las acciones terroristas que se iban a realizar. La pregunta es la siguiente: ¿estos periodistas no son cómplices? Yo me pregunto, no sé, ¿no? Y si estos terroristas, que no es el caso, porque este no es el caso, si estos periodistas que están junto con los terroristas no son terroristas, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Periodismo de guerra. Y si hacen periodismo de guerra, saben cuáles son los riesgos. Como en toda guerra, no hay otras leyes en una guerra que hace Israel. O sea, el mundo no tiene otras leyes particulares para Israel fuera de las leyes internacionales. Las mismas leyes rigen para todos. ¿O qué? ¿O quieren fabricar leyes o crear leyes especiales para cuando Israel entra en guerra? Los informes en los medios palestinos indicaban que durante un ataque en la zona de Rafah, a principios de esta semana, dos periodistas llamados Emsa Eldadó y Atzalfa Taría habían sido asesinados. Sin embargo, sí, evidentemente con estos nombres, estos son periodistas ingleses o sajones o españoles. Con estos nombres y estos apellidos es evidente de que no tienen nada que ver con, con estos grupos. Sin embargo, la inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel ha identificado a los dos fallecidos como miembros activos de organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, involucrados en operaciones contra la Fuerza de Defensa de Israel. Antes del ataque en el que murieron, se informa que estaban operando drones de manera amenazante hacia las fuerzas israelíes, lo que llevó a una respuesta de la Fuerza Aérea Israelí. Claro, esta gente a lo mejor estaba operando drones, estaban diciendo, estaban operando drones para sacar fotografías aéreas del paisaje tan ameno que hay en Gaza. Claro, está bien. No lo comprende. Son los incomprendidos. La Fuerza de Defensa de Israel han revelado que Malzafa Taría
era un miembro activo de Hamas en la brigada de la ciudad de Gaza. Documentos recuperados por la Fuerza de Defensa de Israel durante el combate muestran una estructura organizativa de la organización Al-Qadasiyah, en la que Taría aparece mencionado con su rol en la organización. Por otro lado, Hamza el-Daado se identificó como activista de la Yihad Islámica y estaba implicado en actos de terrorismo contra el Estado de Israel. Claro, pero en el momento que estaban manejando los drones, estaban haciendo una actividad periodística. O sea, ellos tenían un hobby que es participar en la Yihad Islámica y en Hamas como activistas, y aparte tenían la profesión de... Es que nosotros no entendemos, no entendemos. Documentos encontrados por la Fuerza de Defensa de Israel indican que el Dado estaba listado como agente en el campo de ingeniería electrónica de la organización terrorista y anteriormente había servido como comandante de pelotón en el batallón Seitún de la organización, responsable de una sección de la unidad de cohetes. Durante una cumbre celebrada en Acaba ayer, los líderes de Jordania, Egipto y la autoridad palestina manifestaron su oposición a cualquier plan israelí que contemple la expulsión de ciudadanos de la Franja de Gaza. Y dale con el cuentito de la expulsión de ciudadanos. En la declaración conjunta emitida tras la reunión destacaron la importancia de continuar las actividades políticas y diplomáticas en el ámbito internacional en oposición a la política israelí. Esto me suena a algo así como vamos a unirnos para decidir que estamos en contra de que las cebras tengan rayas. No, perdona, al revés. Estamos, nos reunimos para decir que estamos a favor de que las cebras tengan rayas. Y nos sacamos fotos dando la mano. Y los líderes internacionales están a favor de que las cebras tengan rayas. ¿Qué, qué tontería es esta? ¿Quién quiere expulsar gente a la gente de Gaza? Los líderes reiteraron su firme rechazo a los intentos de resolver el conflicto palestino-israel de una manera que implique la separación de la franja de Gaza de Judea y Samaria, argumentando que ambas regiones constituyen partes integrales de un futuro Estado palestino. Claro, de un futuro Estado palestino después que Israel hizo la guerra o está haciendo la guerra. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no antes? Yo lo voy a decir. Porque Gaza eligió hace 20 años atrás que los dirija Hamas y echó a patadas a Fatah. Por eso no constituye una parte integral, porque la gente de Fatah que dirige eh, el, eh, lo que puede llamarse como el Estado de refugiados palestinos, fue echada, fue echada. Y ahora se quieren hacer cargo después que Israel hizo la guerra. ¿Por qué no ganaron de una manera democrática las elecciones? Y de esta manera no iba a haber problemas. O que se quieren subir ahora al caballo de los soldados muertos, de los civiles muertos, para hacerse cargo del gobierno que va a dirigir la Franja de Gaza.
y para mantener, y por otro lado mantienen a los familiares de la gente que ha fallecido, que ha peleado en contra nuestra. Esto es realmente, claro, y esto se vende al mundo, que malos que son los israelíes, que no dejan que los palestinos de Judea y Samaria dirijas a Gaza. Nosotros los dejamos, pero perdieron las elecciones y fueron sacados a tiros de Gaza. ¿Qué me vienen ahora con cuentos? Además, esta gente expresando su preocupación por los posibles intentos de Israel de restablecer su ocupación en partes de la Franja de Gaza. Israel no quiere, no quiere a Gaza. No solo Israel no quiere, sino que Egipto no quiere, ninguno quiere Gaza. Los líderes también hicieron un llamado a la comunidad internacional para que mantenga y aumente la presión sobre Israel con el fin de poner fin a la guerra. Subrayaron su preocupación por las acciones de colonos extremistas israelíes contra los palestinos y el daño a los lugares sagrados del Islam y el cristianismo, advirtiendo que estas acciones podrían desencadenar en una escalada de tensión y de desestabilizar aún más la situación en la región. ¿Qué significa desestabilizar aún más? ¿Qué significa? No entiendo. Entran ahí al territorio israelí. Yo no sé de israelíes que entren a territorios o poblados palestinos, que entren a matar palestinos. No conozco este caso, pero sí gente que viene de estos territorios palestinos, de estos pueblos palestinos, poblados palestinos, que vienen a Israel a matar a judíos. ¿De qué desestabilización me está hablando? En un evento especial de oración realizada en la Plaza del Muro Occidental, las familias de los secuestrados por Hamas estuvieron presentes y compartieron sus emociones y esperanzas. Entre los asistentes tuvimos la oportunidad de hablar con alguno de ellos. Esto lo dice Arutz Sheva, no lo digo yo. Merav Leshem Gonen, madre de Rumi, secuestrada en Gaza, describió su emoción ante la gran multitud reunida para orar. Es poderoso en varios niveles, comentó. Ver a tantas personas de diferentes creencias y estilos de vida unidos por un mismo objetivo es conmovedor. No importa si son ortodoxos, religiosos, seculares, tradicionalistas, todos están aquí, unidos en oración por el regreso de los secuestrados y por la seguridad de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Eliyahu Liebman, padre de Eliakim, también secuestrado en Gaza, expresó: nos reunimos aquí en un lugar tan significativo para nuestro pueblo y formamos una gran unión en la diversidad de Israel. La unión del pueblo de Israel es lo que Dios quiere. Y con su ayuda, esto traerá la victoria y el regreso seguro de los secuestrados. Itzik Goili, padre de Ran, secuestrado en Gaza, habló sobre la atmósfera increíble y la fuerza inmensa presentes en el evento. Manifestó su esperanza de que las oraciones de hoy beneficien a los secuestrados y que regresen a casa pronto, incluso esta misma noche. Merav Leshem Gonen
También señaló que el domingo se cumple el centenario del secuestro de los rehenes por parte de Hamas. Mi hija Romy Goren está allá con otros 135 secuestrados que deberían estar aquí con nosotros. Deberían haber orado con nosotros hoy y espero que en la próxima semana puedan hacerlo. El primer ministro Netanyahu publicó un vídeo en inglés esta tarde con el objetivo de aclarar varios puntos antes de la audiencia que se llevará a cabo hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta audiencia se relaciona con una demanda presentada por Sudáfrica contra Israel. En su mensaje, Netanyahu enfatizó que Israel no tiene la intención de ocupar permanente Gaza, ni de desarraigar a su población civil. Continúa explicando que Israel está combatiendo a los terroristas de Hamas, no a la población palestina, y está actuando en pleno cumplimiento del derecho internacional. La demanda de Sudáfrica, según lo informado, alega la omisión de crímenes internacionales como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, así como acciones que bordean el genocidio en el contexto de las operaciones en Gaza. También se menciona la necesidad de medidas temporales para proteger contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino según la Convención sobre Genocidio. La acusación se basa en declaraciones de altos funcionarios de Israel, incluyendo ministros de gobierno y miembros de la Knesset. También se mencionan declaraciones de figuras públicas como el cantante Kobi Pérez y Eyal Goran, interpretadas como representativas del espíritu de liderazgo en Israel. Esta es la primera vez que se lleva a cabo una discusión de este tipo sobre Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y también es la primera vez que se presentan demandas contra Israel en este tribunal. Para finalizar, Uriah Loberboom de Meta Bereshit, en una entrevista con Arutz Sheva, habló sobre su nueva campaña titulada Bibi Tov para los árabes. O sea que Bibi es bueno para los árabes, en la que exige un reinicio de todos los sistemas estatales, sosteniendo que aquellos que estaban en control y administración durante la masacre deben asumir la responsabilidad y dimitir. Loberboom critica la política actual y enfatiza que desde el 7 de octubre se ha puesto la realidad sobre la mesa sin corrección política, argumentando que la lucha contra lo que él llama enemigo nazi se ha llevado a cabo con guantes de seda. Loberboom cuestiona la efectividad de la política y la gestión tanto del primer ministro como de las fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército y el Shin Bet, y elogia a los policías y a aquellos que lucharon con los recursos disponibles. Expresa su creencia en la necesidad de un cambio en la política israelí y critica la continuación de las mismas personas en puestos de poder. Según Loberboom, es necesario un cambio en la dirección del país y un enfoque en destruir al enemigo, cuestionando las demoras y la falta de acción decisiva. Aboga por un reinicio en la política israelí, definiendo claramente quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos. Asegura que aquellos que han ayudado o han querido ayudar al enemigo no deberían tener un lugar en el futuro del país. En su visión, el público debe tener la oportunidad de elegir nuevos líderes
y aquellos involucrados en lo que él considera un fracaso en los últimos 20 años no deberían regresar. Loverboom enfatiza la conexión de la gente con la tierra, el sionismo y la religión, y critica la influencia de la política en estos aspectos. Concluye afirmando que si el primer ministro y otros líderes no asumen la responsabilidad por lo ocurrido, es su problema. Pero él y su movimiento trabajarán para asegurar un cambio en la política y la llegada de un nuevo líder. Bueno, es todo por hoy en esta primera edición y nos seguimos viendo si Dios quiere.